Iniciamos con el análisis y con el debate hoy aquí en el programa de la noche. Como lo decía anteriormente, está el senador Mauricio Liscano y la excandidata a la presidencia de Colombia, que también fue ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez. Doctora Marta Lucía, bienvenida al programa de la noche. Y sin más preámbulos, queremos conocer su opinión sobre este tema que ha generado tanta polémica en las últimas horas en Colombia. Las declaraciones en las que el presidente Juan Manuel Santos prácticamente pues asegura que si los colombianos votan en contra de ese referendo, el país volverá quizás a una guerra. ¿Usted qué opinión tiene? Jefferson, buenas noches a usted, al senador Mauricio Liscano, a toda su audiencia en la noche. Y pues obviamente esta es una declaración totalmente desafortunada, muy preocupante para los colombianos, porque haber dicho esto hace 12 años, cuando las ciudades estaban rodeadas de los frentes de la guerrilla, pues hubiera sido, digamos, de alguna manera explicable. Pero hoy, después de todos los esfuerzos que hemos hecho los colombianos, de haber podido arrinconar a las FARC, llevarlas a sus zonas de retaguardia, ¿cómo nos dice esto el presidente? Jefferson, un presidente lo que hace es que le da confianza a propios y extraños en su país. Es que le muestra a todos los ciudadanos el esfuerzo que está haciendo por fortalecer la institucionalidad, el Estado de Derecho, la protección de los ciudadanos. Pero esta declaración realmente genera un gran desconcierto porque se siente como una amenaza, como una presión para que todos salgamos a votar sí por el plebiscito. Pero lo peor, haberlo hecho en semejante escenario, cuando tiene 500 empresarios internacionales visitando a Colombia, ¿cómo se le ocurre espantar de esta manera a los inversionistas diciéndoles que Colombia está de pronto a puertas del terrorismo urbano? Qué cosa tan desafortunada esa declaración presidencial. Senador Mauricio Liscano, ¿usted también la califica así? La doctora Marta Lucía dice que es una amenaza, es una presión para unos colombianos que van a ir a las urnas a decidir si refrendan o no a través de un plebiscito lo que se acordó en La Habana, Cuba. Permítame confesarle algo, Jefferson. Ayer cuando estábamos en el Congreso, y también un saludo a los televidentes, a Marta Lucía y a usted también. Ayer cuando estábamos en el Congreso y yo recibí, digamos, los titulares de prensa sobre la declaración del presidente, yo tengo que confesar que a mí en principio me generó preocupación. Yo dije, ¿pero qué habrá pasado con esta declaración? ¿Un lapsus linguis del presidente o qué sucedió? Pero ahora cuando veo la entrevista, que amablemente ustedes la pusieron al inicio del programa, veo objetivamente, y lo digo profundamente, lo veo que el contexto es diferente. Porque un periodista le hace una pregunta al señor presidente sobre qué pasaría, digamos, el presidente dice algo que a mi juicio me parece natural. Es decir, si no se firma la paz, pues se aumenta, digamos, el conflicto, eso es normal. Mientras ha existido este proceso de paz, las acciones de la guerrilla se han reducido en todo el país. El secuestro, por lo menos por parte de las FARC, se ha reducido y en algunas partes ha llegado a cero. Es decir, es claro que si la paz no se firma, pues obviamente vamos a aumentar el conflicto. Eso es una realidad y eso es una realidad de perogrullo. Entonces ya cuando el periodista vuelve y le pregunta, pues él dice, e inclusive eso puede llegar a las ciudades. Como no fue en una declaración del presidente, sino en una pregunta de un periodista, yo creo que no es en el contexto que la gente lo ha visto, no tiene las consecuencias de gravedad que los titulares en su momento le dieron, que yo inclusive ayer las asumí cuando lo vi por radio, y yo creo que simplemente es pues una decisión natural y que por supuesto fuera de contexto puede significar todo eso, pero que al fin eso no es lo que significa, porque el ministro de Defensa acaba de decir hoy que las ciudades no están en riesgo, que las ciudades están seguras, que no hay ninguna amenaza real. Entonces simplemente el significado de que si la paz no se firma, pues obviamente volverán las acciones, lo cual pues es lógico por lo que está sucediendo hoy, que estamos casi que en una especie de negociación de paz, y que además el gobierno dice, esto va a salir bien y todos esperamos que salga bien, luego eso nunca va a ocurrir. Eso era una hipótesis. Candidata presidencial Marta Lucía Ramírez, ¿qué opinión le merecen a usted estas declaraciones que entrega Mauricio Liscano, el senador Mauricio Liscano, y que también aseguró y respondió ante la pregunta que le planteó nuestra directora Claudia Gurizati? Prácticamente lo que están diciendo es que es completamente normal que un presidente asegure que si no se firma un acuerdo de paz el país sigue en guerra. ¿Para usted es normal?
pues es totalmente anormal, con todo el respeto por el senador Lizcano, porque resulta que estas negociaciones lo que le mostrarían a los colombianos entonces es que sí terminaron fortaleciendo a las FARC, y sobre todo lo que nos mostraría esta declaración del presidente es que también a él lo está presionando las FARC y lo están chantajeando a él con el riesgo del terrorismo urbano, porque el presidente no lo planteó simplemente como una hipótesis de que podría eventualmente haber terrorismo urbano, no, lo planteó como una afirmación. Va a haber terrorismo urbano porque tenemos información, y es que el terrorismo urbano es infinitamente más doloroso y más dañino que el terrorismo en las zonas rurales. Mire, eso no está bien, y esto además le quiero decir, lamentablemente si llega a suceder es consecuencia de que durante este tiempo de esta negociación el gobierno no ha tenido con las FARC la firmeza que debería tener, porque les debería decir: cualquier decisión del pueblo colombiano sobre el plebiscito es soberana, y si el pueblo decide que no al plebiscito, haremos esfuerzos para ver cómo mejoramos esta negociación, cómo hacemos una paz bien hecha. No podemos de ninguna manera aceptar esta amenaza de las FARC de que si los colombianos votan no por el plebiscito, ellos van a llenar de guerra las ciudades colombianas. Esa es una amenaza que se la están haciendo las FARC al presidente, y el presidente transmitiéndosela a los ciudadanos. Mire, yo quisiera francamente, Jefferson, recordar al presidente algún día como un mandatario que haya tenido la capacidad de hacernos soñar con la paz, de persuadirnos con la paz desde la firmeza del Estado, desde la firmeza de la institucionalidad, no amedrentándonos, no asustándonos a los colombianos de que lo que nos va a venir es peor de lo que ya hemos sufrido, porque si eso sucede es porque se equivocó él en la manera en que llevó adelante estas negociaciones, y si eso llegara a suceder es porque lamentablemente este proceso ha dejado fortalecer a las FARC. Sin embargo, le digo, yo me siento tranquila por las fuerzas militares, porque las conozco, porque fui la ministra de Defensa. Por fortuna, las fuerzas militares de Colombia están hechas con 200 años de historia, son muy profesionales. Yo estoy segura que si llega a haber alguna intentona de parte de las FARC de azotar las ciudades con terrorismo, va a haber una fuerza pública con la capacidad de evitar que esto suceda. Los cordones que se establecieron alrededor de las ciudades tienen que estar vigentes. La inteligencia, evitar que traigan material bélico a las ciudades, cualquier tipo de explosivos. Yo sé que nuestra fuerza pública sigue en esa actitud independientemente de la posición política del presidente Santos. Senador Mauricio Lizcano, ¿qué le puede responder usted entonces a quienes, luego de escuchar estas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, de alguna manera se sienten amedrentados, de alguna manera sienten que así tengan algún tipo de reserva frente a la forma como se negoció ese modelo de paz, sencillamente irán a las urnas con esas reservas, pero quizás por miedo ante estas declaraciones podrían votar por este plebiscito sencillamente sobre la base del miedo que puede llegar a producir, por ejemplo, una guerra en las grandes ciudades? No, yo creo que hay que desligar dos temas. El presidente, cuando dio las declaraciones ayer, no las dio en el contexto del plebiscito, es decir, son dos cosas totalmente diferentes. Él lo que hizo fue una declaración plana, que ahora, por supuesto, le suman el tema del plebiscito. Pero para tranquilidad de los colombianos y para tranquilidad de la doctora Marta Lucía, hoy el escenario más posible, porque los hechos así lo han dicho, es que vamos a conseguir la paz. Es decir, ya hemos negociado casi el 80 al 90% de los acuerdos, ya se ha avanzado, digamos, en los temas más complejos, como fue el tema de justicia. Estamos, además, ya casi a 2 semanas de firmar los acuerdos de cese bilateral definitivo, digamos, del conflicto armado. No quedaría sino los temas de las zonas de concentración, cuántas serían. Es decir, yo creo que estamos a pocos meses de firmar la paz. Luego el escenario de que las FARC se tomen nuevamente las ciudades, escenario que además, como lo dijo el ministro de Defensa, es totalmente irreal porque están muy lejos, no tienen esa capacidad militar. Las fuerzas militares ganaron en la batalla, ganaron la guerra, y ya simplemente lo que queda es negociar la paz. Ya la victoria se consiguió, estamos negociando casi con unas FARC, y lo digo sinceramente, con unas FARC debilitadas que no tienen acceso hoy a las grandes ciudades. Lo que estamos hoy diciendo es que el escenario más posible es que se firme la paz. Luego ese escenario de chantaje o de que se vuelvan a tomar las ciudades hoy es casi realmente irreal,
Y lo que sí queremos es que se firme la paz. Lo que sí hay que decirle a los colombianos es una cosa muy clara, y es una mejor negociación, pues es muy difícil lograrla. Esta fue la mejor negociación posible que se haga. Es más, es la única en la historia de Colombia que ha avanzado tanto de todas las que se han iniciado. Es decir, si hay una sola opción, si se vota sí, pues se implementan los acuerdos. Si se vota no, pues no se implementan. Pero ese escenario que dicen algunos, y luego con respeto, de que si se vota no, entonces sigamos negociando, eso pues ya no es posible porque ya se agotó el mejor escenario posible. Pero, senador, y en eso sí hay que ser muy claros con el pueblo colombiano. Antes de irme a comerciales, pero ¿por qué no es posible? ¿Por qué quizás si los colombianos llegan a votar no ese plebiscito en una gran mayoría o quizás en un mínimo porcentaje, ¿por qué no tener en cuenta las reservas que tienen esos colombianos frente a esa negociación? Son colombianos que quieren la paz, pero que no están de acuerdo con la forma como se ha negociado, con lo que se ha acordado ahí. Porque no se está negociando por partes, porque la votación no es por partes. La votación es un todo o nada. O estamos de acuerdo con lo que se acordó en La Habana o no estamos en desacuerdo. Si fuera por partes, pues obviamente las partes que se votaran no, pues uno las podría cambiar. Como es un todo, pues si uno vota sí, se implementa todo, y si vota no, no se implementa nada. Esa es una realidad, ese es el acuerdo que tiene, es el compromiso del presidente Santos, es el compromiso de nuestro partido de que el pueblo colombiano tenga la última palabra, y por eso la importante de conocer bien los acuerdos y de tomar una buena decisión a la hora de votar, sin presiones de un lado o del otro y con información cierta para pensar en el futuro de Colombia de la mejor manera. Excandidata Marta Lucía Ramírez, ¿usted qué opina de este punto? ¿De alguna manera se le cierra la puerta a esos colombianos que, lo repito, quieren la paz, que muchas veces han sido tachados de guerreristas, sencillamente por tener reservas frente a lo que se ha negociado o frente a la forma como se ha negociado este modelo de paz? ¿Quedarían completamente entonces anuladas estas personas que piensan distinto? Pues Jefferson, me parece lamentable oír decir esto, porque realmente creo que si existe de verdad por parte de las FARC una voluntad de paz, si el gobierno y las FARC están de verdad convencidos que hay tantas cosas buenas en esta negociación, también tienen que aceptar que el pueblo colombiano se pronuncie, y si el pueblo colombiano se pronuncia diciendo no porque hay cosas que le preocupan o porque no tiene la votación necesaria, por Dios, la obligación es seguir negociando, es seguir buscando que eso supuestamente tan bueno sea todavía mucho más bueno, sea mejor, sea bueno para todos los colombianos. Porque en una cosa sí estoy de acuerdo con el senador Mauricio Liscano: las FARC jamás hubiera logrado una negociación mejor que esta. Nunca soñaron con una negociación tan buena como esta, pero eso no es igual para el pueblo colombiano. Eso no es igual para el pueblo colombiano. El pueblo colombiano sí tiene derecho a esperar una mejor negociación, una negociación que tenga la garantía de que las FARC no van a llegar a hacer política los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Una garantía, una negociación donde el pueblo colombiano tenga la garantía de que va a haber algo de justicia para los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Yo creo que al pueblo no lo pueden de ninguna manera condenar a que tiene que decir sí y tomarse entonces la cicuta si de pronto el pueblo colombiano dice, quizás no votando o diciendo no, esto se puede mejorar la negociación. Aquí hay que seguir con todo el esfuerzo necesario para tener una paz bien hecha para los colombianos. Yo quisiera... Rápidamente, porque tengo que irme a comerciales, senador. Muy corta. Yo cuando hablo de la mejor negociación posible no estoy hablando de las FARC, Marta Lucía, porque además yo no soy vocero de las FARC, yo soy vocero de la institucionalidad y de quienes me hicieron. Lo digo es porque cuando hablo de mejor negociación posible es porque esta es una buena negociación para el pueblo colombiano. Están reconocidas las víctimas, hay justicia, están reconocidas las víctimas, hay justicia, no hay impunidad, se va a acabar el narcotráfico, se va a trabajar en los temas de agricultura y van a dejar las armas. Es una negociación posible, real, que va a permitir que los colombianos vivamos en paz. Esa es mi aclaración. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Doctora Marta Lucía, cuando regresemos de comerciales, le vuelvo a dar la palabra, porque creo que ese es el punto central también de este debate y es algo que también se preguntan muchos colombianos.
a propósito pues, de estas últimas declaraciones que ha entregado el presidente Juan Manuel Santos. Hoy el ministro de Defensa le ha bajado el tono a esas declaraciones, ha dicho que el presidente Santos no quiso decir eso, pero de alguna manera la polémica fue creada. Voy a leer algunas de las opiniones de ustedes, nuestros televidentes, que también participan en este programa a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche, que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Leamos algunas de las opiniones de ustedes que hasta ahora siguen el programa La Noche. Tuto Ramírez dice lo siguiente: declaraciones de Santos son amenazas acordadas en la mesa de La Habana para presionar aprobación del plebiscito. Otro televidente, Andrés, dice lo siguiente hasta ahora: tiene razón, estamos en guerra por más de 50 años, ya está bueno. Y Ángela Ortegón dice lo siguiente: nosotros no somos unos niños para dejarnos engañar, tenemos el derecho de tomar nuestras decisiones buenas o malas. Opiniones de nuestros televidentes, una pausa y ya regresamos a la parte final en este debate en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.